Bienvenidos al Doyo al borde del precipicio, soy Yami David. Ahora hablaremos sobre la conversión del principio de incapacidad. Al ser nuestra gráfica una representación teórica de los resultados no solo de hacer observaciones, sino de experimentar en la asertividad de lo dicho en las mismas, tarea que dejaré a libre indagación, lo primero que debemos incluir antes de hacerle conversión a la oración es destacar las palabras a usar, con base a los detalles perceptibles de perspectiva y acciones relacionadas en la investigación y la gráfica, así como asegurarnos de que cumplan los requerimientos formales de una verdad y obstáculos antes descritos, siendo que al darle ubicación no podemos asumir que este protocolo funcionará para todos de primera instancia, pues no conocemos la mente de todos. Por lo tanto, solo podemos estar seguros que aquello representa nuestra perspectiva, ya que de no hacerlo entraríamos en terreno metafísico, pero por no poder hacer comprobación física del mismo. Al existir un desplazamiento posible, podemos asegurar que desde nuestra perspectiva existen capacidades variables aún desconocidas, ya que estamos poniendo en duda nuestro lenguaje y conocimiento en general, pero que podemos preconceptualizar como percibir, ya que esto nos permitiría aumentar el conocimiento, corroborar, ya que esta acción nos permitiría revisar el conocimiento, demostrar, ya que esta nos permitiría conjeturar y validar un concepto o preconcepto imaginario hecho, y saber, ya que este nos permitiría reutilizar y utilizar un concepto, preconcepto o preconcepto hecho, y teóricamente también olvidar o dejar de entender información en nuestra perspectiva. De donde la diferencia entre concepto y preconcepto es que el primero se considera como una explicación fija de un algo y el segundo como una explicación temporal de un algo a estudiar a mayor profundidad. De igual forma, al considerar el desplazamiento de I, podemos considerar que tal acción involucra un movimiento y por tanto se relacionaría con un preconcepto de tiempo, al cual llamaremos pertem, pues el tiempo como concepto lo tenemos que tener en duda, y por lo tanto preconceptualizando la idea de memoria que representa el conocimiento que tenemos como un contenedor del mismo, resultando a que el principio de incapacidad se enuncie: Ixo en su pertem tiene las capacidades y cualidades necesarias para percibir, corroborar, demostrar y saber con o sin ayuda de su memoria de su incapacidad de omnisciencia. Este símbolo representará más adelante el principio de incapacidad. Palabra por palabra encontramos los siguientes conceptos y sus factores necesarios. Ixo, el simple uso, conocimiento o aceptación de la palabra, implica autorreconocimiento y reconocimiento de externos de los cuales la palabra lo distingue a uno mismo, aunque aquello no explique ni el que es Ixo, ni lo externo a este, ni la forma en que esto se da. Simplemente es una característica y noción de conocimiento demostrada tras el razonamiento y la comprobación. En su pertem da pertenencia y ubicación al resto de la oración, dentro de las acciones temporalizadas propias, constantes y del ser, aunque ello no dé razón del cómo esto se da. Tiene las capacidades implica la existencia y aseveración de varias capacidades del individuo, siendo que las capacidades en sí requieren de un conjunto de necesarios tales como aquello que da lugar a estas y la existencia de uno o más métodos de ciclos de repetición para poder considerarles como tales y no como incidentes. Y cualidades declara la existencia de características cuantificables y calificables pertenecientes al individuo, así como de características varias que permiten cumplir los factores de la oración.
cuyas cualidades son el conjunto total de conocidos y desconocidos que, de manera verdadera, permiten el cumplimiento del general de la oración y sus derivables, donde ello va desde la existencia, el desarrollo, el idioma, genética, antepasados, alimentos consumidos, etc., los cuales habrán de indagarse más adelante. De percibirse implica que ixo tiene de una manera incierta en metódica e implicados, pero cierta en existencia, la capacidad de distinguir algo de sí mismo comprobable dentro de las características de la oración. Aunque dicha percepción sea parcial o de precisión voluble. Corroborar implica que ixo tiene de una manera incierta, pero cierta en existencia, la capacidad de realizar repetidas veces un algo que le hace entender de sí mismo un concepto o idea percibido dentro de las características de la oración, aunque el corroborar un algo no implique que el concepto o idea sea verdadero, pues para ello se requiere hacer pruebas de corroboración de diversas maneras, sino que para este caso el concepto o idea siempre resultan en el mismo resultado bajo las características usadas en la oración. Demostrar implica que ixo tiene de una manera incierta, pero cierta en existencia, la capacidad de ejemplificar algo propio y ajeno de por lo menos una manera, relacionando por lo menos tres conceptos que dan un mismo resultado al comprobarlo, con otros semejantes o idénticos en su mente, dentro de las características de la oración, donde al poderse expresar de varias formas, dicha demostración puede permitir el buscar efectividad y asertividad en el método de demostración y sus derivados. Y saber implica que ixo tiene de una manera incierta, en metódica de implicados, pero cierta en existencia, la capacidad de adquirir información reutilizable y maleable de algo ajeno y de sí mismo, comprobable dentro de las características de la oración, siendo que aunque dicho saber sea exclusivo de sí mismo, esto le permite tener un punto de apoyo y referencia para la comprensión del mundo y de sí mismo para la búsqueda de verdaderos y falsos. Con o sin ayuda de su memoria, da a entender que el individuo tiene la capacidad de utilizar cada una de sus capacidades anteriores en combinación con su memoria o sin ella, y de igual forma da referencia a la existencia y uso de esta, lo cual da un referente y formas de demostraciones posteriores para saber y comprender que las capacidades de los individuos pueden usarse combinándose, aunque la idea de igual manera esto no da de forma inmediata ni la metódica ni los implicados en las acciones. De su incapacidad declara que ixo no solo tiene capacidad, sino también incapacidades. De omnisciencia, el concepto mismo de omnisciencia implica y reafirma la existencia de múltiples entes y conocimientos, derivando a que la incapacidad de omnisciencia implica que todo conocimiento tiene un origen externo o interno anterior al pensamiento, ya que de haber un conocimiento de origen presente o futuro, cabría la posibilidad de algún tipo de omnisciencia, lo cual significa que todo conocimiento presente o futuro del individuo es amalgamación de memorias o percepciones de entes existentes, lo cual significa que en sí mismo el pensamiento siempre viene de información anterior a el pensamiento, no se origina y nunca se origina en el pensamiento ni las ideas ni lo que se piensa, sino que se amalgama. Amalgamación es juntar, pegar, alterar dos cosas en una. Por lo tanto, las nociones de conocimiento preconceptualizadas extraídas de manera indirecta en la relación entre algunos conceptos relacionados y la oración del principio de incapacidad son el pensamiento, la memoria del ser que contiene el conocimiento, la mente, el ser, lo interno al ser, lo conocido externo al ser, lo desconocido externo al ser, el método de adquisición de conocimientos, capacidades, cualidades, percibir, corroborar, demostrar, saber, incapacidad de omnisciencia y la existencia y el tiempo. Y en el siguiente video veremos lo que sigue.